A ver, pensemos en esto por un segundo. El movimiento de personas no es algo nuevo, ¿verdad? Es de hecho una constante en la historia de la humanidad. Y aunque hoy lo vemos mucho en las noticias como una crisis, la realidad es que es parte fundamental de lo que somos. Así que vamos a sumergirnos juntos en este tema para entender sus causas, sus consecuencias y, bueno, toda la dinámica tan compleja que se genera alrededor. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que estamos hablando, miren este dato. Hoy por hoy, casi el 4% de la población mundial está en situación de migración. Suena poco, quizás, pero piénsenlo, son casi 4 de cada 100 personas. Estamos hablando de millones y millones de historias, de personas con esperanzas, con sueños y, claro, enfrentando desafíos enormes. Ok, este va a ser nuestro mapa de ruta. Primero, un poco de contexto histórico. Luego, nos metemos de lleno en el porqué de las migraciones. Después, ¿qué pasa cuando surgen conflictos? Vamos a ver algunos ejemplos del mundo real y, para cerrar, echaremos un vistazo a las posibles soluciones. ¿Listos? ¡Vamos! Bueno, arranquemos por el principio. Hay que entender que la migración no es la excepción, es la regla. Desde que el ser humano es ser humano, nos hemos movido de un lado a otro. A veces por elección, sí, pero muchas otras veces de forma forzada. Siempre buscando algo, seguridad, una oportunidad o simplemente un lugar mejor para vivir. Entonces, para estar todos en la misma página, ¿de qué hablamos cuando hablamos de migración? Simple y sencillamente es el desplazamiento de gente de un lugar a otro. Punto. Puede ser voluntario o forzado, y las causas, son súper diversas. Y justo en eso nos vamos a meter ahora. Ok, ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Qué es lo que lleva a una persona, a una familia entera, a dejarlo todo, su casa, sus amigos, su país? Bueno, los especialistas suelen agrupar las razones en 4 grandes impulsores clave. El primero, y probablemente el que se nos viene a la mente más rápido, es el económico. Es bastante sencillo en realidad. La gente busca un trabajo mejor, un sueldo que le alcance para vivir bien, tener una vida más estable. Es una razón súper poderosa y que vemos en todas partes del mundo. Y claro, esta búsqueda de una vida mejor es un motor potentísimo. Pero, como podemos imaginar, también puede generar ciertas tensiones, ¿no? Sobre todo en las comunidades de destino, donde de repente hay más competencia por los trabajos y los recursos. Luego tenemos los factores políticos, que son durísimos. Aquí ya no hablamos de una elección, sino de una necesidad de supervivencia. Estamos hablando de gente que huye de la persecución, de guerras, de gobiernos que los oprimen. La única opción que les queda es escapar para salvar su vida y buscar refugio en otro lado. Y la realidad para estas personas es muy cruda, porque no solo se trata de escapar del peligro inmediato. El desafío continúa cuando llegan a un nuevo país. Ahí se enfrentan a un nuevo mundo, con diferencias culturales, políticas, y si esto no se maneja con cuidado, puede convertirse en otro foco de conflicto. Hay un tercer factor que cada día pesa más y más, el medioambiental. Pensemos en desastres naturales, en los efectos del cambio climático, sequías, inundaciones, que literalmente borran del mapa el lugar donde vive la gente. Esto provoca desplazamientos gigantescos, y a menudo de un día para otro. Es que cuando tu entorno, tu tierra, se vuelve en tu contra, no te queda de otra más que irte, y esto crea una especie de efecto dominó. La gente se mueve a zonas más seguras, y esas zonas de repente tienen que soportar una presión enorme sobre sus recursos. Es un desafío humanitario tremendo. Y por último, pero no menos importante, están los factores sociales. Cosas como la violencia de género, la discriminación por ser de cierta etnia o raza, o simplemente no tener acceso a una buena educación o a un sistema de salud decente. Todo esto empuja a la gente a buscar un lugar donde se sientan más seguros y parte de la comunidad. Todos buscamos un lugar donde sentirnos seguros, donde pertenecer. Es algo básico del ser humano. Pero, claro, cuando 2 culturas se encuentran, se abren 2 caminos. Puede ser una fuente de riqueza increíble o, si no se maneja bien, puede generar malentendidos y roces. Requiere un esfuerzo de ambas partes. Bien, ya vimos por qué la gente se mueve. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando surgen conflictos? Vamos a analizar esos puntos de fricción que a veces aparecen cuando llegan nuevos grupos a una comunidad.
Aquí tenemos un resumen súper claro de los principales focos de conflicto. Por un lado, la competencia por recursos, vivienda, trabajo, servicios. Lógico. Luego, las tensiones culturales, por las diferencias de costumbres. También está el impacto económico, o más bien la percepción del impacto, porque muchas veces se ignora todo lo que los migrantes aportan. Y finalmente, algo muy grave, la desigualdad y la marginación, que los deja en una situación muy vulnerable. Ok, suficiente teoría por ahora. Para que todo esto no se quede en el aire, vamos a ver cómo se ve en la práctica. Veamos algunos ejemplos concretos de distintas partes del mundo. Y fíjense qué distintas son las causas. En Ucrania es clarísimo, un conflicto político, una guerra, que ha forzado a millones a huir. Si miramos a Myanmar, el problema es otro, la explotación de la tierra para plantaciones o minería, un factor ambiental y económico que desplaza a comunidades enteras. Y luego tenemos el caso de Venezuela, donde una crisis económica brutal ha generado uno de los éxodos más grandes de la historia reciente en América Latina. Bueno, ya hemos visto las causas y los problemas, pero no todo es conflicto. Ahora pasemos a la parte constructiva. ¿Qué se está haciendo para manejar mejor la migración y fomentar una buena convivencia? A ver, no hay una varita mágica, ¿eh? La solución es una combinación de muchas cosas. Por un lado están las políticas de integración, o sea, ayudar a los migrantes con el idioma, con capacitación para que puedan trabajar y ser parte de la sociedad. Al mismo tiempo, es clave la ayuda humanitaria en los países de origen, atacar el problema de raíz, ¿entiende? Para que irse sea una opción, no la única salida. Claro que para todo esto se necesita cooperación internacional, que los países se pongan de acuerdo. Y por supuesto, la innovación. Usar la tecnología para anticipar crisis y distribuir la ayuda de forma más inteligente. Al final, todo se resume en esto. Y es súper importante. Ningún país, ninguna comunidad puede manejar este tema solo. Es un fenómeno global. La clave de verdad es la cooperación, es el entendimiento mutuo. Es darnos cuenta de que este es un desafío que nos toca a todos y que solo juntos podemos encontrar soluciones justas y duraderas. Y para cerrar, nos gustaría dejar una pregunta en el aire, porque más allá de los números, de las políticas, de los grandes titulares, la migración es, sobre todo, una historia humana. Una que nos toca de cerca a todos, de una forma u otra. Así que la pregunta es, ¿qué papel jugamos como sociedad en todo esto? Pensarlo es quizás el primer paso para construir un mundo más inclusivo.